Bueno, estábamos diciendo esta cuestión, de la complejidad que tiene el espacio público. No se trata simplemente de hablar de cuál es el espacio abierto, cuál es el espacio cerrado, de cuál es el espacio de propiedad pública, cuál es el espacio de propiedad privada. En realidad, tenemos que tener en cuenta muchos factores y definir cuáles son los parámetros que vamos a utilizar a la hora de clasificar un espacio como público o un espacio como privado. Teniendo en cuenta este nivel de complejidad, hay arquitectos, urbanistas, sociólogos, investigadores en general, que tratan de definir, trabajan para definir cuáles son las cualidades que debe reunir un espacio público virtuoso, un espacio público de calidad. Así, por ejemplo, desde Project for Public Spaces se definen 4 grandes cualidades, atributos clave que tiene que reunir un espacio público de calidad, que tienen que ver con la sociabilidad, con el acceso y con la conectividad, con el confort y con la imagen, con las actividades, etcétera, que se consideran atributos claves. Ahora, nosotros como arquitectos analizamos el espacio y también proyectamos el espacio para alcanzar esos atributos, trabajando sobre cuestiones que son cuantificables. Volumen de tráfico, ancho de veredas, ancho de calzadas, cantidad de árboles, cantidad de espacios en sombra, cantidad de mobiliario urbano, equipamientos, etc. Todas esas son cuestiones cuantificables, es lo que nosotros proyectamos, pero nosotros proyectamos para alcanzar esos atributos clave. En la ciudad contemporánea, sin embargo, hay algunos signos que parecen evidenciar un cierto grado de crisis en relación a esos atributos que se consideran tan importantes. En la década del 50, este señor, Claude Lévi-Strauss, uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, escribe este libro que es un clásico, que se llama Tristes Trópicos, donde él estudió la vida de algunos pueblos, se fue a África, creo que estuvo en Brasil también, no recuerdo muy bien, pero estudió cómo vivían en algunas aldeas, en algunas tribus, y llegó a la conclusión de que, una de las conclusiones a las que llegó en este libro, es que se podían clasificar las sociedades de acuerdo al modo en que sus integrantes se relacionaban con el otro, con los que son distintos, con los que ahora se designa con esta palabra tan fea que es la otredad, ¿no? Cómo cada sociedad canaliza, se comporta frente a la persona que claramente no forma parte de esa sociedad, que es distinta. Y lo que decía Claude Lévi-Strauss es que había 2 maneras en las que las sociedades habían manejado esa relación con el distinto. Hay un tipo de estrategia que tienen algunas sociedades, dice Lévi-Strauss, que se llama estrategias émicas o antropoémicas. Antropo quiere decir ser humano, émico quiere decir vomitar. Esto es expulsar afuera. Y hay sociedades que lo que hacen con el que es distinto es lo expulsan, lo sacan afuera. Esta imagen que vemos acá es el momento en que llegan los primeros holandeses, por ejemplo, al sur de la isla de Manhattan, que está ocupada por indios, y ellos le compran el territorio a los indios, y fundan Manhattan, lo que hoy es Nueva York, ¿no? Pero ese escenario lo compraron, o sea, ellos decidieron que no podían coexistir, que los indios formaban parte de otra civilización, de otra cultura, y no podían coexistir. Entonces, compramos y ustedes se van, ahora es nuestro, no pueden volver a entrar. Esa es una forma de lidiar con el que es distinto.
Hay otra forma, dice Lévi-Strauss, que llama estrategias antropofágicas. Esto es, ser humano, fágico quiere decir comer. Él descubrió, o según su interpretación, las tribus caníbales que se comen a sus enemigos después de una batalla. No quiere decir que estén simplemente buscando proteínas, sino que comerse al enemigo quiere decir incorporarlo a uno mismo. Lo transformamos en parte de nosotros. Eliminamos todo aquello que lo hace distinto, lo asimilamos. Entonces ya le perdemos el miedo, ya podemos vincularnos con él. Todo aquello que lo hacía diferente a nosotros desapareció, porque es parte de nosotros. Tan parte nuestro que lo tenemos en nuestro estómago. Bueno, dentro de esas estrategias están, por ejemplo, los procesos de evangelización, que es otra forma de colonizar, distinta a la que tuvieron los holandeses en Estados Unidos, que es la forma de colonización que tuvieron, por ejemplo, los españoles en América Latina. Ellos evangelizaban, eliminaban todo aquello que hacía distinto a los pueblos originarios, evangelizándolos, convirtiéndolos a la religión cristiana. Son como dos estrategias distintas. Una es de expulsión del distinto y la otra es de asimilación, de borrar la diferencia. Roberto, Sí. ¿me podrías repetir la última sociedad que nombraste, el nombre? Antropofágica. Gracias. Hay dos estrategias, antropoémicas y antropofágicas. Mucho más cercanos en el tiempo, otro sociólogo, Zygmunt Bauman, que murió hace poco, escribió una serie de libros, él habla de modernidad líquida, miedo líquido, bueno, acuñó esa idea de la liquidez para describir la sociedad contemporánea, y en el libro Modernidad líquida él se apoya en estos dos conceptos que desarrolla Lévi-Strauss acerca de lo fágico y lo émico, y dice que las tendencias predominantes en el espacio público contemporáneo se pueden calificar como estrategias fágicas y estrategias émicas. Por ejemplo, hay estrategias, formas de diseño de los espacios públicos que las llama émicas. ¿Por qué? Porque expulsan al que es distinto. El espacio público está diseñado de manera tal que quien no pertenece a ese entorno urbano tiende a ser expulsado. Este es un espacio que está pensado para circular, no está pensado para permanecer en el medio del espacio verde. Es muy inhóspito. Si llueve me voy a mojar, pero voy a tener que recorrer una distancia tan larga para encontrar un refugio que directamente ni siquiera los días de sol voy a ir ahí en el medio. Y aparte, si hace mucho calor, voy a tener que recorrer grandes distancias para encontrar algo de sombra. Y además me va a ser difícil llegar, porque no es tan fácil cruzar la calle. Hay pocos puntos de cruce. Y tiene unas dimensiones inmanejables. Y hay muy poca relación entre lo que ocurre en el espacio privado y el espacio público. Es un espacio excelso desde el punto de vista del diseño arquitectónico, desde las cualidades escultóricas, pero es un espacio que expulsa, que no invita a quedarse. Lo mismo que estos espacios. Los espacios administrativos, como el distrito de Fiera, proyectado por el arquitecto japonés Kenzo Tange en un barrio de la ciudad de Bolonia, en Italia. Bueno, son espacios públicos que son utilizados únicamente por quienes trabajan en esas oficinas. En el horario de entrada a la oficina, ese espacio se llena de gente. En el horario de salida de trabajo se vuelve a llenar de gente, pero en los horarios intermedios no hay nadie. Primero, porque las actividades que se dan en el espacio privado son actividades que no invitan, que no ayudan a la vitalidad del espacio público, pero también en segundo término por cómo está diseñado el espacio. Un espacio que no invita al usuario a quedarse. Un espacio que está diseñado de manera tal que al usuario le está diciendo circule. Eso que uno escucha en las películas norteamericanas, que aparecen los policías y le dicen a la gente circulen, bueno, esa idea. No permanezca aquí. O como decía un expresidente argentino, ya muerto, decía, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero no queremos gente en el espacio público. Estos espacios, el espacio por excelencia, según Bauman, es la Défense en París, en las afueras de París, el distrito financiero de París, con estos edificios que son
inescrutables. Uno los ve desde afuera y no sabe qué cuernos son, no sabe, es un edificio comercial, es un edificio de viviendas, de oficinas, puedo entrar, no puedo entrar, no hay diálogo entre el interior y el exterior, y además el espacio está diseñado para circular. Lo que dice Bauman es, bueno, en el momento en que llega una línea de metro a la Défense, y la gente sale del túnel del metro, se llena de gente. Cuando el metro se va y toda esa gente ya llegó al edificio al que iban, el espacio queda desierto. Es un uso esporádico, un uso de transeúntes, de gente que está de paso. No es muy distinto a lo que podemos ver en determinados horarios, en estos entornos urbanos de nuestras latitudes. Son espacios que no invitan a quedarse, invitan a circular. Pero hay otro tipo de espacios que predomina en el diseño del espacio público contemporáneo, dice Bauman, y que él lo asocia con lo que son las estrategias fágicas, o sea, donde tratamos de borrar la diferencia para que todos seamos iguales y poder estar tranquilos. Y el símbolo por excelencia es el shopping center. Uno entra en un espacio cerrado, en un recinto cerrado, y dice, cuando uno entra ahí, todos somos iguales. Todos nos transformamos en una misma categoría, que es la de consumidor. Aunque no vayamos a comprar, son espacios que dan tranquilidad. Uno, lo inesperado, lo imprevisible que tiene que existir siempre en el espacio público para que éste sea tal, queda de alguna manera restringido en este tipo de espacios. Son, como dicen algunos autores, espacios sanitarizados. Son espacios que reúnen gran parte de la complejidad que hay en el espacio público en cuanto a ruidos, en cuanto a olores, en cuanto a sensaciones, luminosidad, vitalidad, movimiento. Esos espacios ambiguos como este, parece una calle, no queda claro si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, el diseño incluso remeda una plaza con esos faroles, pero es un espacio, dice, sanitarizado, todo aquello que hace que en la calle, en el espacio público por excelencia, sea imprevisto y que por lo tanto dota al espacio público de una cuota de inseguridad, de un cierto grado de incerteza, acá queda borrado. Yo puedo desplazarme con tranquilidad. ¿Por qué? Porque se ha borrado la diferencia. Todos somos iguales. Simulamos ciertas características del espacio público, pero eliminamos todo aquello que nos molesta o que nos produce incertidumbre. Estamos hablando de búsquedas de certezas que reflejan cómo es la sociedad contemporánea y que se ven reflejadas en las estrategias de diseño del espacio público. Otro espacio fágico en ese sentido podría ser esto, Disney World. Son estos parques temáticos que simulan ser ciudades, pero donde estamos tranquilos. No tenemos el miedo que tenemos cuando caminamos por una calle, entre comillas, de verdad. O esto, a veces hay ciudades enteras que terminan diseñadas con estas lógicas, como puede ser el caso de Seaside, ¿no? La ciudad donde se filmó The Truman Show, una ciudad que parece de juguete, pero donde todo parece ser amigable, todo es tranquilizable, todo da cierta tranquilidad, como en la película Truman Show. No hay nada imprevisto, lo imprevisto se elimina de la vida cotidiana, del espacio público, y todos podemos desplazarnos por esa ciudad con relativa tranquilidad, pero no deja de ser un ambiente controlado, donde la experiencia del espacio público se empobrece. Lo que diría Bauman en definitiva es que el diseño del espacio público se mueve entre estos dos extremos, ¿no? El de un espacio como el que vemos en la imagen de arriba, que expulsa al que no pertenece a ese sector de la ciudad, dice, esto es únicamente para los que viven aquí o los que usan este espacio, y un espacio como el de abajo que excluye a los que, también a los que no pertenecen, pero cuando uno entra ahí, uno se siente tranquilo. El espacio no lo está expulsando. Todo parece ser armónico, todo parece ser agradable, porque se ha eliminado la incertidumbre. Quizás quien mejor ha caricaturizado y reflejado de una manera magistral esta necesidad por la seguridad, esta obsesión por la seguridad, que tiene un impacto en la forma en la que entendemos y vivimos el espacio público, ha sido Rem Koolhaas, en un texto fantástico, cuya lectura recomiendo aquí,
que es el de Éxodus o prisioneros voluntarios de la arquitectura, donde él cuenta esta fábula de Londres, de una Londres apocalíptica del futuro, donde se construye, se aísla una parte de la ciudad con arquitectura, y la mayoría de la gente intenta entrar a esa prisión proyectada por la arquitectura porque se siente segura ahí adentro. Nadie quiere vivir en la ciudad, todos quieren vivir adentro de esa arquitectura. Por eso dice, todos son prisioneros voluntarios de la arquitectura. La arquitectura, recuerdan lo que yo decía antes, tiene un poder coactivo. Me dice cómo tienen que ser las cosas, cómo me define pautas de conducta. Me dice por dónde tengo que circular, por dónde tengo que mirar, cuál es el espacio para comer, cuál es el espacio para estar, cuál es el espacio para andar, etc. Lo que plantea en esta fábula increíble Kohlhaas es esa idea. La gente escapa del espacio urbano, del espacio público, y trata de encerrarse en la arquitectura, como el último refugio que da seguridad, donde nos sentimos tranquilos frente a lo imprevisto, o sea, frente al otro. No tenemos que tocar ni ver al otro. Y esta es una tendencia que se da en todo el mundo y que es cultural, no es una mera respuesta a los problemas de inseguridad que hay en nuestras ciudades. Si analizamos globalmente el problema de la violencia en la ciudad, en el espacio público, vamos a ver claramente, como muestra este gráfico, que la violencia callejera ha ido decreciendo a nivel global. Ojo, cuando digo a nivel global estoy haciendo una sumatoria. Hay puntos específicos del planeta donde la violencia callejera hay un aumento. Uno de esos puntos es nuestra ciudad, lamentablemente. Pero a nivel global había mucha más violencia en la década del 70 que en la actualidad en las calles, en los espacios públicos. Sin embargo, esta tendencia a escaparse del espacio público, a tenerle miedo al espacio público, a tenerle miedo a lo incierto, es típica de nuestro tiempo y va más allá del contexto. O sea que es algo cultural. En algunos casos puede estar justificado por el contexto, como en nuestro caso. Pero en otros casos es una tendencia cultural que tiene otras explicaciones un poco más profundas, sobre las cuales volveremos o trataremos de profundizar en otros teóricos. Pero hay una tendencia a escaparse de lo público, tanto en el diseño de grandes espacios privados que contienen centros comerciales, pero también en el diseño de los equipamientos públicos, como puede ser un centro de distrito, que se cierra al entorno y se abre en su interior. La vitalidad está dentro, tratemos de escaparnos del entorno. Y a veces eso se resuelve escapándose de la ciudad, como mostraba magistralmente este viejo cuadro de Max Paintner, era el atractivo irresistible de la naturaleza. Toda la gente quiere volver a la naturaleza. Hay un psicólogo famoso que trabaja con el tema de los niños en la ciudad, psicólogo italiano, si alguno se acuerda del nombre que me lo diga, Tonucci, que decía, bueno, la particularidad es que dice, antes la gente quería escapar del bosque para ir a la ciudad porque la ciudad es el lugar de la seguridad. Hoy todo el mundo se quiere escapar de la ciudad para irse al bosque. ¿Cómo se resuelve esa idea de escaparse de la ciudad y del espacio público para irse al bosque? Se resuelve yéndose a vivir a un barrio cerrado, a las afueras de la ciudad, a una urbanización privada, que da como resultado, en la escala macro, una ciudad fragmentada, una ciudad insularizada, tema sobre el cual también profundizaremos cuando hablemos de sostenibilidad urbana. Pero hay una tendencia a nivel global a resolver el problema de la estructuración de la ciudad mediante islas, mediante espacios insulares. Hay barrios cerrados, también hay islas de pobreza, pero es un espacio fragmentado. Un espacio fragmentado en donde el espacio público pasa a ser esto, un conector. Pierde todo lo cualitativo y pasa a ser un conector necesario para atar esas distintas islas de urbanidad. Y un espacio que no puede ser entendido, recuerden a Kevin Lynch, no puede ser entendido sin un manual de instrucciones, como es este. Necesito carteles para poder orientarme ahí. Es esto. Lo que dicen algunos autores es que se ha perdido el aglutinante. Lo que hacía necesario que la ciudad esté junta, ahora estamos dispersos. Y a veces el espacio público no alcanza para aglutinar todo esto.
Otro filósofo alemán, Peter Sloterdijk, sostiene que esto es reflejo de una sociedad que se organiza en red. Ustedes muchas veces habrán escuchado esta idea de que somos una sociedad reticulada, una sociedad en red. Lo que predomina en nuestra sociedad no es la lógica centralizada, típica del modelo fordista, de la vieja industrialización o de la ciudad preindustrial, sino una ciudad descentralizada, una sociedad descentralizada que funciona en red. Ahora, hay una particularidad, dice Sloterdijk, dice que la lógica de la red aumenta o potencia ese viejo refrán que dice cada hombre es una isla. Pero cada hombre no es una isla en sí mismo, es un archipiélago de islas. Hay una lógica que tiene la organización en red, que no es homogénea como suelen pensar inocentemente quienes no estudian lo que son las redes. Las redes se organizan de manera espontánea, siguiendo una lógica que es la lógica de la homofilia. Es decir, los parecidos se juntan y excluyen a los distintos. Eso explica en gran medida los niveles de polarización que se dan no solamente en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades del mundo en este momento. Están fuertemente polarizadas. Es una consecuencia directa de una sociedad organizada en red. Y con esto no estoy diciendo que es necesario volver a una lógica piramidal centralizada. Estoy haciendo una observación objetiva. La organización en red tiende a polarizar, tiende a que los parecidos nos juntemos entre nosotros y excluyamos a los que son distintos. Y eso se ve reflejado en estas imágenes, en esta estructura urbana, donde todo se fragmenta y obviamente cuando todo se fragmenta y se conforma como islas, el espacio público como sistema integrador empieza a perder gran parte de su sentido. Esta es la lógica con la que se organizan las redes. Por clústeres. Los parecidos tendemos a juntarnos entre sí. Un autor como Peter Marcuse hace hincapié en esta cuestión y describe cómo las ciudades actuales están caracterizadas simplemente por la fragmentación, que lo que más caracteriza a las ciudades actuales es la fragmentación del espacio urbano. Se dan procesos de gentrificación, que es la expulsión de determinados sectores sociales de bajos recursos por sectores de altos recursos. Estos planos me están mostrando cómo los sectores de más altos recursos van desplazando hacia la periferia a los sectores de más bajos recursos en el Distrito de Columbia, y van organizando la ciudad como una ciudad de fragmentos, de bordes. A veces esos bordes están construidos de manera clara y contundente, como vemos en un barrio cerrado, en la imagen de la derecha, o a veces son más sutiles, pero son ciudades separadas, fragmentadas, islas, ciudades abandonadas, ciudades desplazadas. Hay espacios donde se mueven aquellos que gobiernan. Peter Marcuse habla de la ciudad que gobierna, los grandes rascacielos, los grandes clubes privados, donde se toman decisiones que nos atañen a todos. Hay ciudad de la producción masiva, la producción industrial tiende a alejarse de la ciudad para desarrollarse en grandes espacios o centros justamente productivos, ¿no? Centros industriales, distritos industriales específicos. Hay una ciudad, dice Peter Marcuse, que es la ciudad del trabajo no calificado y de la economía informal, y una ciudad residual, donde van actividades ilegales y todo aquello que queremos sacar afuera, como un basural o una cárcel. Es una ciudad fragmentada, que algunos han caracterizado de esta manera, como la ciudad lotería, Kino Capitalism. Kino, en inglés, es lotería, una ciudad que como un billete de lotería está fragmentado en cuadraditos. Y hay fragmentos que son de la diversión, del ocio, fragmentos de consumo, fragmentos para vivir, fragmentos de la vigilancia, distintas ciudades. Obviamente son miradas extremas, pero lo que apuntan estos autores es a decir que la característica principal de la ciudad contemporánea es la fragmentación. Y esa fragmentación hace que el sistema de espacios públicos por sí mismo sea incapaz
de mantener unida, cohesionada de alguna manera ese organismo complejo que es la ciudad. O sea, hoy en día hay otra red, más allá de la red de espacios públicos, que nos permite mantenernos cohesionados, que es la red de la World Wide Web, lo que estamos usando en este momento. Imagínense lo que sería nuestra vida en este momento si no existiera Internet. Esta imagen que vemos acá, vemos una aplicación, lo que hace es mapear los desplazamientos que se pueden medir por el uso del celular en una ciudad. Entonces hay como otra red de conectividad que se superpone a la red y del sistema de espacios públicos físico y que permite mantener cohesionada la ciudad. ¿Cuál es el rol que le compete al espacio público en ese mundo? Bueno, volveremos a hablar sobre estas cuestiones más adelante. Pero la realidad es que en este contexto de reclusión en el cual estamos viviendo ahora, de la pandemia, yo creo que es un poco anticipado empezar a hacer lo que están haciendo muchos, es decir, cuál es el futuro. Me parece que la gente está pensando en voz alta, y es difícil saber cuál va a ser el futuro, por no decir imposible. Pero sí nos permite reflexionar acerca de cómo puede impactar lo que estamos viviendo en la actualidad en nuestro uso del espacio público. Tal vez lo que se dé sea una aceleración o una intensificación de estas tendencias de las que habla Bauman, en diseñar espacios públicos para excluir y para sentirnos seguros. Es muy probable. Aunque esa es una tendencia que ya venía dándose con anterior a la pandemia. Tal vez nos obsesionemos con esta idea de la seguridad, pero claro, el espacio público necesita un equilibrio, como el que vemos en la viñeta superior, entre libertad y seguridad. Cuando nos empezamos a obsesionar con la seguridad, pasa lo que ocurre en este cómic, ¿no? En 10 minutos ya estamos cerrando. El espacio público corre el riesgo de perder cuál es su sentido en lo que se refiere a la libertad. Tal vez lo que se intensifique sea el uso de las redes informáticas, como ya lo había anticipado William Mitchell en su libro ya lejano City of Bits, donde a partir de la emergencia de Internet, lo que planteaba Mitchell era que era necesario diseñar un nuevo sistema de espacios públicos, que sea el espacio público de la red informática, un espacio público no espacial, que se superpone a nuestro sistema de espacio público físico, y que es fundamental para que la ciudad siga funcionando, ¿no? Las redes que se superponen al espacio físico, que ya han sido anticipadas en películas como Ready Player One, si alguno la vio, y si no la vio, mírela, de Steven Spielberg, ¿no? Donde hay un mundo donde la gente vive casi todo el tiempo en un espacio virtual, en un espacio público virtual, alejado del espacio público de la realidad, físico. En realidad los dos son reales, nada más que uno es virtual y el otro es físico. Aunque probablemente todo esto que estamos viviendo ahora y que puede llegar a tener un impacto fuerte en el espacio público, nos permite reflexionar acerca de otra explicación que intenta dar cuenta del por qué le tenemos tanto miedo al espacio público en la sociedad contemporánea. Es la explicación que arriesga otro sociólogo, que es Richard Sennett, en su libro Carne y Piedra, cuya lectura recomiendo, donde él se explaya sobre la relación necesaria que hay entre el cuerpo y el espacio. Y él explica el declinar del espacio público contemporáneo como una consecuencia de nuestra aversión a la incomodidad, de nuestra obsesión por la inmunidad, por ser inmunes a cualquier tipo de situación imprevista. Queremos estar cómodos, no queremos sentir las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos aparatos como el aire acondicionado que nos permite no sentir el calor en verano y que dé lo mismo la estación en la que estamos. Tenemos inventos como el celular que nos permite alejarnos de nuestra casa pero no sentir lo que es estar lejos. Ustedes esto no lo vivieron, pero antes del invento del celular, cuando uno realmente no estaba en su casa, no estaba en su casa y no estaba disponible para nadie. Y nadie lo encontraba.
Hoy en día siempre estamos dispuestos, es como nos podemos alejar, pero no sentimos estar lejos, porque tenemos un celular o porque tenemos una computadora. Podemos ir por la calle, en bicicleta tranquilamente, aislados del ruido de la calle, porque vamos con unos auriculares escuchando música, y no sentimos lo que es la experiencia de la calle. Lo que dice Sennett es que el vivir el espacio público para nosotros, digamos, es como que ya no nos bancamos la incomodidad. No queremos disfrutar de las bondades del espacio público, pero si hace frío no queremos sentir frío, si hace calor no queremos sentir calor, y a lo mejor disfrutar del espacio público es estar dispuestos a vivir cierto grado de incomodidad, porque ahí es cuando el espacio público es lo que es, y ya no es el patio de nuestra casa. Queremos vivir en el campo y trabajar en la ciudad, por eso nos vamos a vivir a las afueras y trabajamos en la city, nos desplazamos rápidamente por autos, con sistemas de infraestructuras viales cada vez más veloces y más eficaces, y con autos que se diseñan para que no sintamos el traslado. Antes trasladarse, antes de la invención del automóvil y de la tecnología aplicada hoy al diseño del automóvil, trasladarse 3 kilómetros se sentía en el cuerpo. Uno iba en carreta o iba en caballo y lo sentía en el cuerpo literalmente. Hoy en día, con un tren bala, en Japón podemos recorrer kilómetros y la sensación que experimenta nuestro cuerpo es como si hubiéramos recorrido una distancia de 15 minutos, de 3 cuadras. O sea, el cuerpo no experimenta lo que es la vida en el espacio. Y eso se traslada a nuestra obsesión por la inmunidad. Queremos... habrán escuchado muchas veces este refrán que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, nosotros queremos disfrutar del durazno, pero no nos bancamos la pelusa. Lo que dice Sennett es que si no aprendemos, si no nos reconciliamos con esa idea de la incomodidad, de tener cierto grado de incomodidad, es difícil que podamos restituir la vitalidad y la esencia de lo que es el espacio público. Nosotros queremos estar en la calle con esta lógica. Él habla de se vencen las resistencias, ¿no? Queremos experimentar el espacio público como quien está en la comodidad de su hogar. Y son dos ámbitos distintos. A esto le tenemos miedo en la actualidad, ¿no? Esta imagen que tanto le fascinaba a Jane Jacobs, de esa Nueva York vital, un poco desordenada, donde se mezclaba el tráfico vehicular, el tráfico peatonal, etcétera, pero que tenía una riqueza increíble. Digamos, bueno, esto hoy en día es inconcebible para, dentro del marco de muchas tendencias en lo que están enfrascadas en lo que es el diseño del espacio público contemporáneo. Esto se lo intento ordenar de esta manera. No estoy diciendo que tratar de ordenar el tráfico y de fomentar la movilidad activa, etcétera, haciendo más segura la calle, no sea necesario. Lo que estoy haciendo es mi trabajo obligado como intelectual, que es ver los claroscuros. También esta obsesión por el diseño ordenado de la calle está reflejando en gran medida no solamente una necesidad de fomentar el tráfico, la movilidad activa, y una vida más sana y una ciudad más sustentable, también es reflejo de un paradigma social que rechaza el desorden, que rechaza lo imprevisto. Queremos que todo esté ordenado y en su lugar. Pero muchas veces esa convivencia, esa coexistencia, esa civilidad necesaria para vivir el espacio público no depende necesariamente de cómo la diseñemos, sino de pautas de conducta, de eso de que hablábamos de la civilidad. Es lo que hace que un espacio tan complejo y tan caótico, si se quiere, como el cruce de Shibuya en Tokio, pueda funcionar. No funciona bien porque esté separado el tráfico, porque esté segregado, etc. Funciona bien porque los usuarios de ese espacio tienen una cultura, tienen una tradición, tienen pautas de conducta que permitan que ese espacio sea vivible. Y no hay accidentes de tráfico, no pasa nada. O sea que para la vida del espacio público, para poder vivir el espacio público, no solamente es necesario poder diseñarlo, sino también entender cuáles son nuestras pautas de conducta, que nos permitan que ese espacio público funcione como tal. Queda poco, pero ya estoy cerrando. En el fondo, lo que plantea Sennett es volver a esta idea. Lo que dice Sennett es que es necesario reconciliarnos
con la idea de nuestra vulnerabilidad, y por esto relaciono esto con la pandemia. ¿Acaso la pandemia nos haya servido para, y nos ha, obviamente, sacudido, porque reinsertó de nuevo esta idea? Somos vulnerables, no somos inmunes. ¿Mm? Y lo que plantea Sennett es que para poder relacionarnos con el otro, que es fundamental para poder experimentar un espacio público virtuoso, es necesario ser consciente de la vulnerabilidad propia. ¿Qué es lo que le ocurre, plantea Sennett, a Adán y Eva cuando se dan cuenta, cuando comen del árbol, el fruto de la ciencia, de la sabiduría, del conocimiento, y se dan cuenta que están desnudos? Mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Por comer una manzana se dan cuenta que están desnudos, entonces Dios les dice que ahora saben lo que es, pueden distinguir el bien y el mal. Lo que ocurre es que cuando se dan cuenta de que están desnudos, se dan cuenta cuál es su vulnerabilidad. Y cuando uno se da cuenta cuál es su vulnerabilidad, aprende cuál es la vulnerabilidad del tercero, del prójimo, y aprende cómo le puede hacer daño. Cuando uno es consciente de su vulnerabilidad, empieza a distinguir el bien y el mal. Porque cuando yo sé cómo me pueden dañar a mí, enseguida entiendo cómo puedo dañar al otro. Y tengo que reconciliarme con esa idea de vulnerabilidad y aceptar cierto grado de incomodidad para que el espacio público pueda explotar en todas sus dimensiones.